Hola, muy buenas tardes. Hoy estoy nuevamente con ustedes aquí. Eh, pues quiero darle las gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien, que Dios los llene de salud, de bienestar, paz y tranquilidad en sus hogares. Y después de esto, pues yo quiero darle las gracias a Dios también por mi salud y quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad que me da en este año. Pues como ustedes saben, terminé mi módulo apenas en febrero y pues tenía yo que ir a un presencial, a un año presencial para poderme graduar de licenciada en teología. Tenía que ir, pues había 3 lugares a donde ir, ¿verdad? Este año sería Cancún, ahora en junio, el cual pues me era imposible asistir. El otro sería Bogotá, Colombia, y el otro sería en noviembre por allá en Guatemala. Entonces estaba yo ya pensando pues que tenía que hacer este módulo presencial. Pero pues el Señor, dicen que Él cuando abre puertas no hay quien las cierre. El Señor me dio la oportunidad de que lo pudiera hacer virtual. Me invitaron a un virtual y pues gracias a mi Padre Dios, a Él sea toda la honra y la gloria, logré quedar en el virtual para empezar ahora en junio y salir en julio ya mi último módulo, gloria a Dios. Y pues quiero darle las gracias a Dios. No se los había hecho oficial porque no estaba segura. Ya ahora ya sé que ya estoy oficialmente registrada, ya estoy en preseminarios todo este mes de admisión y para empezar ya en junio ya con nuestro módulo clases virtuales y pues salir en julio, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. Y quiero agradecerle a mi Señor Jesucristo, a mis hijos por haberme apoyado en todo esto, mi concilio quien también me apoyó con la beca. Entonces estas son cosas que el Señor hace y no vienen de nosotros y hay que darle las gracias, la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente después de esto quiero pasar al libro número 7. El libro número 7 se llama Jueces. Este libro aquí vemos donde ya murió Josué, el sucesor de Moisés, y llega la época en donde quedan puros jueces. En este libro se le llama la era de los jueces, la era donde cada quien hacía lo que quería. No había reyes, no había gobernantes, solamente los jueces. Y los jueces en realidad eran personas que no nada más juzgaban y ponían reyes, sino que también iban a la guerra, eran líderes militares y juzgaban a las personas, luchaban junto con los soldados y también ponían reyes, ¿verdad? Esta vez se va a escuchar un poquito más de ruido porque tengo el aire acondicionado prendido y está demasiado fuerte el calor, así es de que me disculpan, ¿no? También le voy a bajar un poquito a la música de fondo por si acaso se está oyendo muy alto, pero lo quería que no se escuchara tanto el aire acondicionado. Bueno, en este libro nosotros vamos a encontrar a 12 jueces. Nos habla de 12 jueces: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Y vemos también que el libro, que jueces es una palabra que en hebreo se dice Shoftim, y Shoftim significa jueces. Entonces, en este libro vamos a encontrar varias historias y todas las historias se tratan del pueblo de Israel, sus conquistas. Recuerden que Josué repartió las tierras y se hicieron 12 tribus y estas tribus, pues en este tiempo de jueces, conquistaron tierras, extendieron sus tierras. Encontramos la muerte de Josué, liberaciones de los jueces al pueblo de Israel. Débora y Barak es una de las historias muy bonitas. Gedeón y sus 300 soldados. La historia de Sansón y Dalila, que muy pocas personas saben que es bíblica esta historia. Hemos escuchado por ahí música del mundo secular donde habla de Sansón y Dalila, ¿verdad? Por mencionar algunos de las relatos de este libro, ¿no? Este libro tiene 21 capítulos y pues ya les dije, es de la época donde no existían reyes y donde la gente hacía lo que quería, ¿verdad? La mayoría de todos los pastores les gusta mucho predicar de Débora en este libro. Les gusta predicar de Sansón y Dalila o les gusta predicar de Gedeón y sus 300 soldados, ¿verdad? En este caso yo voy a hablar del capítulo 17. Voy a hablar de un hombre del pueblo de Efraín este hombre se llamaba Micaía. Y el versículo, voy a empezar con el Jueces, versículo 1, 17:1, donde dice precisamente el relato que era del monte de Efraín y que se llamaba Micaía,
que su nombre significa ¿quién es como Jehová? Irónicamente, este nombre le quedó grande a este personaje de este relato, pero lo vamos a descubrir ahorita más adelante. Bueno, quiero hacer una oración. Padre Santo, yo te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder entender esta palabra que tú nos das el día de hoy y que sirva de reflexión a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo pido. Amén, amén y amén. Bueno, el versículo 17 del 2 al 3 dice que la madre de Micaía le habían robado a ella 1100 ciclos de plata y ella maldijo a la persona que se los había robado. Pero resulta que el que se los había robado era su hijo Micaía y él regresa y le dice: madre, al que tú maldeciste por este hurtado, fui yo el que te lo hurtó, pero aquí está de vuelta. Entonces la mamá bendice, porque ella había maldecido, y ustedes saben que dicen que la maldición de una madre pues es muy grave, ¿no? Entonces ella, para quitarle la maldición a su hijo, bendice y dice que va a agarrar una cantidad de dinero para mandar a hacer una imagen de ahí y un efod. Entonces lo bendice de esa manera y manda a hacer una imagen de talla y fundición, o sea, una figura, estatua, ya fuera de madera o fundida de yeso, pero revertida de plata, porque dice que esta estatua estaba revestida de plata. Esta actitud de la madre constituía una violación de la ley a Jehová, porque ellos sabían que Jehová les había dicho que no podían hacerse imágenes idólatras ni nada por el estilo. Esto era una influencia completamente pagana de culto a la idolatría. El versículo 4 y 5 nos relata que Micaía tuvo casa de dioses y mandó a hacer un efod y terafines. El efod eran las vestimentas de los sacerdotes en aquellos años. De hecho, todavía lo siguen usando. El efod es lo que llevan los sacerdotes, ¿no? Terafines eran figuras despectivas, era un nombre despectivo que se usaba para los ídolos, divinidades paganas. Samuel 15:23 nos habla de eso, dice: porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinencia, que se ciegan y no quieren pensar en que esto es un pecado. Por como tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado. Entonces vemos que, regresando al tema, tanto la madre como Micaía habían violado la ley de Jehová. El versículo 6 dice bien claro que como no había rey, pues cada uno hacía lo que quería, ¿no? Los tiempos no han cambiado mucho en realidad, no han cambiado mucho. Hoy cada quien mira por sus propios intereses, pocas veces ayudamos al prójimo. Miren que se los digo yo. Muchas veces no hay necesidad de que el prójimo nos pida. Solamente con nosotros ver cómo vive la situación. Desgraciadamente tenemos que ver, porque también nos ha pasado que hay muchas personas que abusan de nuestro noble corazón, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver verdaderamente, ir a visitar a aquella persona, mirar su situación, y sin que nos pida nada, nosotros tenemos que ayudar. Porque la verdad que esto es lo que Dios nos manda hacer a nosotros, ¿verdad? Entonces, los tiempos no han cambiado mucho. La naturaleza humana está rechazando el estilo de vida conforme Dios quiere. Las personas, como en los tiempos de Micaía, sustituyen la verdadera adoración de Dios con una versión de altares en sus casas. ¿Sí? Se llenan de ídolos y se olvidan de Dios. Y ahí le ponen un altar y a sus ídolos, a sus imágenes, y les ponen todo lo que quieren ponerle, pero ahí no está Dios, porque no está. No está una figura de Dios, no está nada, está simplemente sus imágenes, su idolatría, su paganería, y Dios no está. El versículo 7 al 13 nos relata la llegada de un levita. Acuérdense que yo les comenté que ya en las enseñanzas pasadas, que los levitas eran
Era el pueblo que le servía al Señor, ¿no? Que le servía al Señor en el templo, en el tabernáculo. Pues este levita le ofrece Micaía un pago de 10 ciclos de plata por año. Y parece ser que a este levita le gustó el dinero. Un ciclo de plata hoy en nuestros días tiene un valor de $9. O sea, 10 ciclos eran $90 al año. Un total de 1,800 pesos mexicanos. Mexicanos para nosotros vale, porque 1,800 pesos mexicanos hoy en día es el sueldo de un jornalero a la semana, ¿verdad? Entonces, para aquellos años debió haber sido alguna fortuna. Volviendo al relato, eso le agradó al levita. Y dice que Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará. Pensó que teniendo un levita, un servidor de Dios de aquellos años a su servicio, pagándole, iba a tener el servicio de Dios y las bendiciones. No es una sorpresa que hoy en día algunos siervos de Dios se vayan tras el dinero e impulsan sus iglesias para hacerlas una máquina de su propia prosperidad. Esto pasó con este levita. Aceptó ser el sacerdote de una paganería, de la idolatría de un hombre, porque le ofreció dinero. Y Micaía pensó que por tener un levita de sacerdote, Dios lo prosperaría. En otras palabras, el tener una autoridad religiosa que intente bendecirlo en paganería o idolatría, no funciona. No garantiza la bendición de Dios, que porque es un sacerdote de una iglesia pagana, el Señor lo va a bendecir. No le garantiza las bendiciones. Aquí vemos al ser humano desperdiciando su razonamiento. A mí me encanta mucho esto del razonamiento, me lo han aplicado mucho, lo he estudiado mucho. Y sí, tenemos que tener un razonamiento humano en ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que le sucedió al levita, después de haber hecho esto, después de haberse revelado a la ley de Dios, se encuentra más adelantito, en el capítulo 18, que no voy a hablar de él, pero ahí ustedes, si gustan leerlo, se llama El levita y su concubina. Es una historia muy triste de lo que le pasó a este levita por haber aceptado ser el sacerdote de una casa de idolatría, de un lugar donde estaba lleno de estatuas e imágenes de algo pagano, algo que el Señor en su ley recrimina. Yo quiero terminar con esto es demasiado corto, con estas reflexiones. Son en realidad 3 reflexiones muy importantes, ¿no? Punto número 1, las madres tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos. Tengamos cuidado de no enseñarles paganerías, de no enseñarles la idolatría. Enseñémosles a nuestros hijos de acuerdo a Eunice, la madre de Timoteo, quien tenía una fe genuina, y ella le enseñó a sus hijos lo que era la fe genuina en Dios. Y tenemos a un Timoteo joven ahí poniendo líderes, levantando iglesias, porque su madre y su abuela le habían enseñado el camino correcto. Como madres tenemos esa responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a que caminen por el camino del bien, conforme a la voluntad de Dios y no en contra de la ley de Dios. No seamos como Micaía, pensando en comprar el favor de Dios, dándole dinero a los sacerdotes para que nos bendigan o bendigan a nuestros seres queridos. No estemos inculcando eso, que eso no garantiza nuestras bendiciones. Dios no vende sus milagros. Dios no se deja corromper por el dinero. Dios no bendice porque le demos dinero a un sacerdote, a un pastor. Él es un Dios que da a quien quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Ese es nuestro Dios. Creo que nos queda bastante claro, ¿verdad? Y como pastores, yo quiero decirles que
No hagamos la casa de Dios una máquina de prosperidad. No miremos a las personas que llegan a la iglesia como una manera de extraerles el dinero solamente. Nosotros somos servidores de un Dios poderoso que dice que es dueño del oro y de la plata. Exaltemos a ese Dios a toda hora, en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Y ese Dios dice que nos exaltará en público. Y así como a Josué, recuerden que la semana pasada les hablé de que a Josué lo puso por alto líder enfrente de todo el pueblo. Así el Señor nos va poniendo a todos uno a uno. No se necesita tener una iglesia ostentosa y grande para decir que el Señor me bendijo por eso. A veces somos bendecidos en las cosas muy pequeñas que muchos a veces quisiéramos tener, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a continuar en su obra y nos ayude a permanecer en su fe. Que nos conforte todos los días y que nos llene de salud, de fortaleza y sabiduría para poder continuar hablando de su palabra. Con esto yo termino. Reciban muchas bendiciones de lo alto. Bendiciones de corazón para todos. Dios los bendiga.